Bueno, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En la clase pasada pudimos comenzar a ver las fracciones y pudimos ver que una fracción me indica un entero que yo lo he dividido, lo he cortado en partes iguales y que he tomado, he agarrado, he comido o he pintado o he coloreado partes de esas porciones, ¿sí? Entonces, habíamos visto que las fracciones estaban formadas por un numerador, que en este primer ejemplo es el 2, por una línea fraccionaria, que es esta línea, esta rayita que divide el numerador del denominador, que en este caso es el 5. Bien, entonces, esta fracción se lee 2 quintos. ¿Qué me indica ese 5? Y que yo a mi entero lo partí, lo dividí, lo corté en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Y que de esas 5 partes iguales yo he tomado dos porciones. Bien, entonces ese es el primer ejemplo, 2 quintos. Vamos al segundo ejemplo, 6 séptimos. ¿Qué me indica este 7, este denominador? Me indica que yo a mi entero lo dividí en 7 partes iguales. Y de esas 7 partes me he comido, como indica el numerador, me he comido 6. Bien, entonces, hoy vamos a aprender que las fracciones se pueden dividir en 3 grandes grupos. Estas son del primer grupo. Bien, las fracciones del primer grupo se llaman fracciones menores al entero. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuándo son menores al entero? ¿Qué tiene que pasar? Miren, cuando yo tome porciones de mi entero o cuando yo me coma porciones del entero y aún así me sobren porciones de ese mismo entero, ahí me encuentro con fracciones que son menores al entero. Aquí, estos dos ejemplos que vimos son ejemplos de fracciones menores al entero. ¿Por qué? Vamos a mirar la primera. En la primera yo tengo 5 porciones y me he comido nada más 2. Me sobran porciones. ¿Cuántas? Y las que están en blanco. 1, 2, 3. Me sobraron 3 porciones. Entonces, como me sobraron porciones de este entero, vamos a ver que es una fracción menor al entero. 6 séptimos, la segunda fracción, también es una fracción menor al entero, porque yo me comí 6 partes y pese a eso me sigue sobrando una porción. Entonces, cuando yo tenga fracciones donde pese o más allá de que agarro partes, me como esas porciones y demás, me sobren, en esos casos nos encontramos con fracciones que son menores al entero. Vimos 2 ejemplos aquí, 2 quintos y 6 séptimos. Para que sepan también, hay otros tipos de fracciones, como por ejemplo, porque yo dije que eran 3, entonces vamos a encontrarnos con el segundo grupo. Bien, que el segundo grupo está formado por las fracciones que se llaman fracciones aparentes. Esas fracciones aparentes, bien, son, miren, aquí tenemos 2 ejemplos. Las fracciones aparentes, para que ustedes entiendan, son las que aparentan ser una fracción, pero que no lo son. ¿Saben por qué? Porque son el entero completo. 2 ejemplos vamos a dar. 8 octavos, ¿bien? A mi entero lo dividí en 8 partes, pero me comí las 8 partes. O sea que no tiene mucho sentido, porque en sí me comí el entero completo o agarré el entero completo. Miren este segundo ejemplo. 10 décimos. Corté mi chocolatín en 10 partes iguales, ¿sí? Y me las comí a las 10 partes del chocolate. O sea que me comí el chocolate entero. Estas fracciones aparentan serlo, pero en verdad representan al entero completo en sí. No tienen sentido, el sentido propiamente de la fracción. Ahora vamos a ver el último grupo, ¿sí? Porque ya vimos fracciones menores al entero, que es cuando yo pese a que agarro una parte del entero me siguen sobrando. El segundo grupo eran las fracciones aparentes, es decir, aquellas fracciones que aparentan ser una fracción, pero que en verdad son el entero completo. Bien, y el tercer grupo, que es el último, que son las fracciones
mayores, más grandotas que el entero. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Miren, yo escribí 5 cuartos, ¿sí? A mi chocolate, ¿en cuántas porciones lo dividí? Muy bien, en 4. Lo dividí en 4 porciones a mi chocolate. Pero yo, de golosa, me comí 5 porciones. Entonces acá, de este chocolate, pinto 1, 2, 3, 4. Y no me alcanzó con un chocolate. Voy a tener que abrir otro y cortar otro porque yo me comí 5 porciones. Y hasta el momento ahí marqué 4. Entonces yo vuelvo a abrir otro chocolate y también lo tengo que dividir en 4 porciones. 1, 2, 3, 4. Y voy a pintar una de este entero. Porque yo me había comido 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como no me alcanzó con un entero, como no me alcanzó con un chocolate, sino que necesité 2 chocolates, bien, por eso se dice que esas fracciones son mayores que el entero. Porque con uno solo no me alcanzó. Bien, ahí yo corté a mi entero en 4 partes iguales y me comí 5 partes. Entonces necesité de otro entero. Cuando ustedes vean que se necesita de otro entero, bien, y que ahí también queden partes sin comer, ahí estamos en fracciones mayores al entero. Otro ejemplo que se me podría ocurrir ahora sería, por ejemplo, 3 medios. Bien, esa sería otra fracción mayor al entero. Corté a mi chocolate en 2 partes iguales, pero me comí 3. O sea que voy a tener que abrir otro nuevo chocolate. Bien, y así podemos ver que de esta manera se conforman los 3 grupos de las fracciones. Las fracciones que son menores al entero, que es cuando yo divido un entero como partes y me sobran. El segundo grupo, que es la fracción de las fracciones aparentes, aparentan ser una fracción, pero en verdad son el entero completo. Y el último grupo, que son el de las fracciones mayores al entero. Cuando no me alcanza con un entero, necesito otro más y ahí sí me sobra. Bien, bueno, les dejo un gran, pero gran saludo y debajo está toda la teoría para que ustedes la escriban. Nos vemos.